Ya, ahí sí creo, ¿no? ¿Listos? No, Doc, todavía no, Todavía no. no se ve. ¿Cómo era para compartir? Ya no me acuerdo. Ahí al lado donde está el micrófono, ahí Ya, se comparte. permíteme un ratito. Sí, comparte y aplasto este. Y de ahí no me sale nada más. De ahí le debe salir como que Ya, ventana, creo que le sale. Y ya. Recordarás que no. Windows. Déjeme ver. Ya tengo la presentación acá, pero no me acuerdo cómo era la. A ver, otra vez. Shift, ya. Screen, pantalla. No. sí, ahí sí ya. Sí, pero en cambio yo no veo. Ahí está bien. Sí, sí, Doc, ahí dice parálisis facial. Ya, perdón. Esta es mi computadora, pero no es la del consultorio con la que manejo todos los días, así que ya se arregló ahorita. Bueno, ahí estamos bien, ¿no? Sí, Doc, sí se ve. Ludwig, tú no apagues el micrófono, por favor. Bueno, les decía muchas gracias por la paciencia y ojalá podamos tener, al final de la clase conversamos, Ludwig, a ver cuándo podemos tener la siguiente clase para terminar ya con parálisis facial, porque en 2 horas yo creo que parálisis facial ya alcanzamos. Ya terminamos, perdón, y de ahí vendría el examen que podría ser la próxima semana o en 15 días, ¿sí? Ha sido Ya, un poco difícil porque yo no me puedo movilizar, ahorita ya puedo pararme, así que ya estoy mejor, pero los días previos estuve muy complicado, así que no sé cómo esté la próxima semana. En todo caso, no se preocupen porque voy a seguir dando clases, así no puedo asistir. Voy a seguir dando clases online, ya veremos el horario que ustedes quieran, será la tarde, la noche, cuando puedan todos, para empezar ya con la parte de nariz, o sea, lo que es rinología, y al final terminamos con faringología, ¿no? Así que no se preocupen que todavía estoy aquí. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa a través de Ludwig lo hacemos, ¿no? El tema de la parálisis facial, este tema es extremadamente interesante y también suele ser muy controversial, ¿no? ¿Quién debe tratar la parálisis facial? Una pregunta al auditorio. ¿Quién debería tratar la parálisis facial? ¿Qué especialidad de la medicina? creo que depende si queda una parálisis facial central o periférica. Ujú. Entonces, Claro. si es que es central, Si es una debería central, ¿quién debería tratar? neurólogo, El neurólogo. Ujú. ¿Y la periférica, quién debería tratarla? el otorrino. El otorrino. ¿Alguien más que no esté de acuerdo? Cri, 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 cri. ¿Qué es lo malo de dar las clases online? Bueno, podríamos tratar. Con gusto. Exactamente. Esa es la respuesta. O sea, una parálisis facial podría tratarlo, claro, el interno rotativo todavía no, pero el médico general de primer nivel, el médico que está en la emergencia, el médico que está en la condición rural como tal, en la residencia asistencial, ya puede tratarlo. ¿Puede tratarlo un clínico? Sebastián. Claro, puede tratarlo un clínico, puede tratarlo un traumatólogo, un ginecólogo, un endocrino, todos los médicos deberíamos estar en posibilidad de tratar, sobre todo las parálisis faciales que no tienen su origen muy determinado. La mayoría de las parálisis facial generalmente no tienen una causa común, ¿sí? Pero obviamente la parálisis facial es una patología que tiene una personalidad propia, digámoslo así, ¿no? O sea, puede ser en la mayoría de los casos criptogenética, que es la palabra criptogenética, es como cuando de alguna manera
No se sabe por qué. Puede ser idiosincrática, puede ser a priori, por algún cambio brusco de temperatura. No hay una causa que lo establezcamos así como muy definidamente, ¿sí? Puede ser también que en el entorno de la parte neurológica del sistema nervioso central, un tumor, un schwannoma vestibular, por ejemplo, una fractura de del componente mastoideo del hueso temporal, puede provocar también una parálisis facial. Y también, no se olviden, habíamos mencionado las complicaciones de la otitis media crónica con esteatomatosa. Entonces, ¿qué y hasta dónde debemos llegar? Por eso es que el otorrinolaringólogo da este tema enfocado desde el punto de vista clínico, ¿no? Porque desde el punto de vista quirúrgico, obviamente ustedes cuando tengan algún paciente, cuando sean médicos generales y tengan algún paciente, pues van a estar en posibilidad de referir si es que es un tumor, si es que es una sección, si el asunto es de tipo quirúrgico, ustedes podrían y de hecho deberían tratar, ¿no? O referir al especialista. Bien, entonces, Charles Bell, ustedes saben que era un fisiólogo, un médico fisiólogo que estudió bastante bien al nervio facial, ¿no? En honor a él se le ha puesto la parálisis de Bell, la parálisis facial. Y él decía que las expresiones faciales de los seres humanos me fascinan porque transportan los placeres más bajos, más bestiales y las emociones más fuertes y gentiles del espíritu. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Finalmente que en la parálisis facial, sobre todo cuando el paciente demuestra una sensación o una expresión de sonrisa, lo que vamos a obtener, y que nos cautiva a los seres humanos es ver gente sonreír, es que la deformidad que produce la parálisis facial provoca una sensación de desagrado en la persona que percibe esa sonrisa del prójimo, ¿sí? Entonces, no solamente con eso, sino en las sensaciones de pasión, de furia, etcétera, etcétera. La parálisis facial desnuda un sentimiento de intolerancia y sobre todo de desagrado hacia la persona que, como digo, tiene o padece esta enfermedad, ¿no? Y así es como vemos una parálisis facial. Miren este paciente, ya acá podemos ver cómo la comisura labial está colgada, el lado derecho de ustedes, o sea, lado izquierdo del paciente, está bastante tersa la piel, ¿sí? Hay una parálisis, ¿sí? Y cuando sonríe, miren, la expresión es aún mucho más grotesca, ¿sí? Es mucho más desagradable y al paciente esto le genera otros inconvenientes en su ámbito de tipo social sobre todo, ¿no? Bien, entonces hay que estudiar un poco para entender cuál es el kit del problema de la parálisis facial, tanto en la parte de su origen real y aparente, como en su recorrido, ¿no? Entonces, diremos que las fibras nerviosas motoras del nervio facial tienen su origen remoto, o sea, su origen real en la corteza motora, en las áreas prerrolándicas, ¿sí? Las fibras, esto es importante, por eso le pongo con letras así de imprenta, resaltadas. Las fibras que accionan la musculatura de la parte inferior de la cara son todas ellas cruzadas, ¿sí? Y van del hemisferio derecho de la hemicara izquierda y del izquierdo a la hemicara derecha, ¿no? Entonces, esto es un concepto que ya vamos a ver porque es fundamental que se aprenda, ¿no? Todas las fibras de la musculatura, digamos que de los pómulos para abajo, son todas ellas cruzadas, ¿sí? En contraposición, perdónenme un ratico, en contraposición con las fibras que accionan la musculatura de la parte superior de la cara, que estas sí son directas y también son cruzadas, es decir, de acá para arriba, de los pómulos para arriba, los músculos faciales tienen una musculatura directa y cruzada. Eso es importantísimo. Es decir, las fibras que inervan los músculos de la hemicara superior derecha proceden tanto del área prerolándica izquierda como del área prerolándica derecha y lo mismo para la hemicara superior izquierda. Así como le vemos y como escuchamos, probablemente es un trabalenguas, ¿sí? Sin embargo, la explicación de esa
de ese concepto está en esta diapositiva que quiero que lo miren con mucha atención, ¿no? Entonces, miren, la musculatura de la parte inferior, ¿sí? Tiene estas fibras celestes que son fibras cruzadas, ¿sí? Y ven acá las fibras nerviosas que están dando la musculatura o dando el impulso nervioso a la musculatura de la parte superior, la región frontal, prácticamente la más representativa. Miren, sigan este trayecto, entonces son en parte, aquí vienen los núcleos bulboprotuberanciales y se van al un lado de la corteza prerolánica, pero también recibe de su mismo lado, ¿sí? Entonces, si nosotros, en este ejemplo, tenemos una lesión que ya no es central, todo lo central está por acá. Si tenemos una lesión que está central, el nervio facial de este lado va a estar afectado, ¿sí? En la parte inferior. Sin embargo, en la parte superior, en la parte superior va a estar afectado, pero la parte inferior se va a conservar. Si vamos al otro lado, una lesión supranuclear, ¿sí? Puede conservar, y de hecho, en las lesiones estas de tipo central, miren cómo las fibras de lado que son cruzadas, las de la hemicara inferior, ¿sí? Se conservan, y las de la parte superior, ¿sí? Están más que conservadas porque finalmente este nervio facial, de alguna manera, tiene la inervación de su lado ipsilateral. Entonces, en una parálisis central, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la parte superior de la frente va a estar conservada y solo va a estar paralizado la mitad inferior. En una lesión periférica, como tenemos al lado izquierdo de ustedes, todo el lado, ¿sí? Va a estar, porque la decusación de estas fibras no alcanza a ser compensando, está por debajo de estos núcleos bulboprotuberanciales. No sé si está claro. Este ejemplo nos dice, ¿no? ¿Sí? No se olviden, en una parálisis, ese es el mensaje, en una parálisis central de tipo periférica, tanto la mitad superior como la mitad inferior están afectados. Y en una lesión, ¿sí? De tipo central, la parte superior, como vemos acá a la derecha, se conserva, precisamente porque a pesar de que la lesión está arriba, las fibras también proceden del otro lado del área prerolándica. ¿Está claro? No se olviden, este gráfico, este esquema está clave, ¿no? Entonces, bueno, el nervio facial es un nervio mixto formado por algunas ramas, ¿no? Tiene una porción, una raíz motora que ocupa la mayor parte del nervio facial propiamente dicho. También transporta fibras vegetativas. Desde la corteza motora nace, es decir, a nivel del fascículo geniculado, nacen estas fibras que van a colocarse en el núcleo del facial, a nivel de la protuberancia, y este es el origen de las fibras motoras. Pero también hay otro núcleo que es el núcleo del facial, y el otro que es el núcleo muconasal, que transporta fibras vegetativas. Entonces, aquí vamos a hacer un corte de tipo axial. Esto es anterior, esto es posterior, a nivel de la protuberancia, y vamos a ver el núcleo del facial representado de color rojo. Miren cómo atrás está el núcleo del abducens o del motor ocular externo, y si ustedes se fijan, el núcleo del facial le rodea, se va por la parte de atrás, ¿sí? No le hace ni cosquillas, como se dice vulgarmente, y se va a incorporar, ¿sí? Más tarde el núcleo salival superior y el núcleo lácrimo-muconasal, ¿sí? Para espesarse, como vamos a ver más adelante, con el ganglio geniculado. Entonces, esta es una rodilla interna que hace la raíz motora del nervio facial, ¿no? Aquí vamos a ver el mismo esquema, un corte cadavérico. Aquí está el nervio facial con la rodilla que les había dicho, y a su izquierda tiene nuevamente un corte coronal. Aquí viene el puente, aquí viene el bulbo, y aquí está el núcleo del facial de color lila, me parece que es. Entonces, este núcleo del facial, miren cómo le rodea al núcleo del abducen, del sexto par, y de aquí se une con este otro núcleo de color celeste, que es el núcleo salival superior, ¿sí? Y también va a incorporar núcleo del tracto solitario, fibras del núcleo del tracto solitario. Y aquí emerge en este ángulo interno del surco bulboprotuberancial ya como un cordón
y ha conformado como, en esta vez, ya el nervio facial. Entonces, no se olviden, hay una raíz motora y hay una raíz sensitiva. Ya vamos a hablar de la raíz sensitiva. De todo caso, esto me adelanto, el núcleo del tracto solitario es la raíz sensitiva. De aquí viene un espesamiento que es el ganglio geniculado, que ya lo vamos a ver. La misma imagen de tipo axial, donde vemos el núcleo del facial, se da la vuelta y se incorpora a las fibras que vienen del núcleo del tracto solitario o de la solitario, que es lo mismo, y del núcleo salival superior. Entonces, la otra rama es, que ya nos adelantamos algo, es el intermediario de Reisberg. El intermediario de Reisberg tiene a su vez 3 componentes, ¿sí? Un componente sensitivo que recoge la sensibilidad de la superficie del oído externo. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando ustedes vean como unas vesículas, alguna costra ahí en el área de la concha auricular, en la piel de la concha auricular, probablemente vaya a hacer el paciente una parálisis? Es precisamente porque el componente sensitivo del intermediario de Reisberg, que es su nervio sensitivo, su parte sensitiva, recoge esta sensibilidad. También tiene una parte sensorial que recoge las sensaciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Y también tiene un componente de tipo secretor, ¿sí? A través de sus fibras vegetativas, recoge los impulsos de la glándula submaxilar y sublingual. Entonces, el nervio facial es un nervio bastante peculiar, tiene sus cosas interesantes, pero hay que, para ir a hablar de la clínica, entender bien esta parte de tipo anatómica, ¿no? Entonces, aquí vemos que estas fibras sensitivas, no se olviden, son aferentes, van desde esta área del pabellón auricular y se dirigen a través del núcleo del fascículo solitario, que está aquí de color verde, ¿sí? Y entonces vienen en esta vía, ¿no? Se meten por esta que es la cuerda del tímpano, está por acá, y también por aquí, que este es el tronco del facial. Las sensaciones o la percepción o el componente sensorial y gustativo viene recogiendo, ya hemos dicho, los 2/3 anteriores de la hemilengua de cada lado, atraviesa por la cuerda del tímpano, se une al tronco del nervio facial, el ganglio geniculado, y regresa dando complejo, esta rodilla al núcleo salival superior, ¿no? Y las fibras vegetativas, al núcleo de la solitario. Y las fibras vegetativas van en el otro sentido. Aquí de color rojo, y hemos visto este núcleo salival superior, de aquí se introduce, sale por el surco bulboprotuberancial. Si se ubican, esto es un corte esquemático, ¿no? Desde luego, digamos sagital, y de aquí va por el nervio facial, el intermediario de Reisberg, hace una estación ahí en el ganglio geniculado, se mete por el tronco del facial, va por la cuerda del tímpano y va a hacer otra estación ahí a nivel del ganglio submandibular. El ganglio submandibular entonces está controlando y regulando la acción de la glándula sublingual y de la glándula submandibular. Punto. ¿Sí? Entonces aquí vemos que este es el origen de tipo real, pero el origen aparente del nervio facial viene dado aquí en este corte cadavérico a la izquierda, corte derecho, ¿sí? De este surco hacia un lado que está representado por el nervio facial, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo de color verde y al lado de color rojo el nervio, o sea, más externamente, el nervio intermediario de Reisberg. Los dos entran junto con el octavo par craneal, como vamos a ver más adelante, en el ángulo pontocerebroso y van a salir a través del conducto auditivo interno. Entonces, eso es importante ver la relación, como ya habíamos hablado en anatomía, del vestíbulo, del oído interno en general, ¿no? Bien, entonces, el nervio facial, después de este trayecto, de este origen aparente, presenta 3 segmentos claramente diferenciados. El uno es el segmento endocraniano, el otro es el segmento intratemporal y el otro es el segmento parótido facial. Vamos con el segmento endocraniano del nervio facial, ¿no? Este tiene un trayecto corto, aproximadamente se va para adelante, horizontal,
¿sí? Es decir, un poco para afuera, de aproximadamente 1.5 centímetros y sale por la fosa craneal posterior. Si ustedes me siguen acá, esta es la fosa craneal anterior, fosa craneal media, o sea, lóbulo frontal, en la fosa craneal media, el lóbulo temporal, y acá tenemos el lóbulo occipital. Entonces, de aquí nace el nervio facial, ¿sí? Discurre por este pequeño ángulo pontocerebeloso y siempre está acompañado por el octavo par craneal, es decir, el séptimo más el intermediario y el octavo par craneal están en este ángulo pontocerebeloso. Al ingresar al conducto auditivo interno, en este trayecto corto, se acuerdan esta imagen que para ustedes ya es conocida, en donde vamos a poner 4 cuadrantes. En el cuadrante antero superior, el nervio facial. En el cuadrante antero inferior, el nervio coclear, el sacular en el póstero inferior y en el póstero superior, el utricular. Es decir, miren cómo el nervio facial está revestido, por el nervio, por el octavo par craneal, ¿sí? Esto ya lo explicamos, ustedes ya lo saben, solamente para acordarnos, a nivel del conducto auditivo interno. Después de que emerge del conducto auditivo interno, ya el nervio facial ya se hace intratemporal, ¿sí? Y cuando se hace intratemporal y de color rojo, todo este segmento casi siempre está dentro del conducto de Falopio. A veces habíamos dicho que está dehiscente, pero ahora va a estar ocupando más o menos en condiciones normales de 25 a 50% de su superficie, es decir, de su calibre. Y ahí tenemos entonces 3 porciones en el segmento intratemporal a su vez. La porción laberíntica que está por aquí, ya vamos a hablar, la porción timpánica que es esta, y la porción mastoidea. Es importante determinar aquí que el nervio facial tiene dos rodillas externas, digamos así, ¿no? La una, ahora que estamos con la moda de la cirugía de la rodilla, ¿por quién habla? Aquí tenemos la primera rodilla, ¿sí? Y aquí está la segunda rodilla. Lo vamos a ver bien a la primera rodilla. Es decir, el nervio facial tiene un trayecto bastante complejo desde el punto de vista anatómico. No es que tiene ahí, se relaciona solo con músculos. Aquí prácticamente se relaciona con, ya hemos visto, con el cerebro, se relaciona con la caja del tímpano, con el sistema del equilibrio, con el sistema auditivo, etcétera, etcétera. Entonces, ya habíamos hablado también en las clases anteriores. Entonces, acá tenemos la porción laberíntica, la porción timpánica y la porción mastoidea. Entonces vamos a hablar de la porción laberíntica, ¿sí? Esta mide aproximadamente 2.5 a 6 milímetros. Este que está aquí, en el cuadrante anterosuperior de ustedes, es un corte cadavérico. Si ustedes se ubican, aquí viene el nervio facial de este que es el ángulo pontocerebeloso. Sí se ubican, ¿no? Y miren cómo de aquí el nervio facial hace un espesamiento. Este espesamiento es lo que se llama el ganglio geniculado. Y de aquí, miren cómo les decía, se va horizontal, es decir, para afuera, para adelante, y de ahí se pega su viraje, ¿sí? Ahí hace su primera rodilla y se va para atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces, este espesamiento es el ganglio geniculado. Del ganglio geniculado nacen nace un nervio importante que es el nervio petroso superficial mayor, que con el petroso profundo, acá vamos a ver, ganglio petroso superficial mayor, con el petroso y un ramo simpático forma el nervio vidiano acá, ¿sí? Este nervio vidiano de trayecto corto está terminando en este que es el ganglio esfenopalatino, ¿sí? Cerca de la cisura de Glaser, perdón. Este ganglio esfenopalatino, entonces de aquí va a discurrir para controlar la secreción de la glándula lagrimal, ¿sí? Pero también va a controlar la secreción de la mucosa de la nariz, de la boca y de la faringe, de las glándulas palatinas también, ¿sí? Entonces, este es el ganglio esfenopalatino. Si ustedes se fijan acá, en este gráfico, el ganglio geniculado, miren cómo esta primera rodilla y el primer elemento anatómico, ese espesamiento, es el ganglio geniculado. Entonces, una pregunta al auditorio. ¿Qué pasa si es que el paciente tiene una parálisis facial periférica y digamos que se daña el gran nervio superficial
mayor. ¿Habrá o no habrá lágrimas? No, No lo veo. ¿Y si pasa acá antes de? tampoco. No, la respuesta es que si es que hay una lesión en este ángulo pontocerebeloso o una fractura en un accidente, no va a tener lágrimas. Pero si es una parálisis facial extracraneal, digamos en el segmento parotidio, no tiene por qué afectarse la producción de glándula lagrimal, la glándula lagrimal, o sea, la producción de la lágrima, ¿sí? Solamente si está aquí antes del ganglio geniculado, antes, acá, ¿sí? Ahí sí puede haber, ¿cómo se llama esto? No puede haber producción de lágrima. Pero si estamos en una parálisis facial periférica, acá siempre va a haber. No hay razón para la que no haya. Ya volveremos a hablar de la topografía para que esto quede claro. Es decir, acá, antes del ganglio geniculado, puede haber una lesión tumoral que impida la producción de lágrima. ¿Sí? Pasado esto, va a haber lágrimas siempre, porque el ganglio geniculado está conservado. Bien. Luego vamos a hablar de la porción timpánica. La porción timpánica, este gráfico que les pongo siempre, ustedes ya se acuerdan, es una prácticamente horizontal por fines didácticos, aunque en realidad no lo es, que mide aproximadamente de longitud de 8 a 11 milímetros. Y como hemos estado diciendo todo este tiempo, puede estar dehiscente, ¿sí? Aquí pasa por encima de la ventana oval y por debajo de la impronta que le hace el conducto semicircular externo, 8 a 11 milímetros, ¿no es cierto? De acá, al finalizar la porción timpánica, viene su segundo codo o su segunda rodilla, ¿sí? Que es el inicio de la porción mastoidea, a nivel de la mitad de la cara posterior de la caja del tímpano, como ya habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, esta porción timpánica se continúa insensiblemente, pero ahora se hace, después de su segunda rodilla, se hace vertical. Y esta es la porción mastoidea, ¿sí? Esta porción mastoidea, ¿dónde termina? ¿Sí? Termina a nivel del agujero estiromastoideo, cuando el nervio facial ya no es intratemporal, ya se hace extrafacial. ¿Estamos? Entonces, esta porción mastoidea, perdón un momentico que justo me sale la cara de Ludwig. Ok. Entonces, esta porción mastoidea, que está aquí de color rojo, da dos ramos importantes. El primero no se le ve, está por aquí atrás, ¿sí? Que corresponde al nervio del músculo del estribo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que es acá, ¿sí? Acá no está, obviamente, la cadena de huesecillos, pero está el nervio del músculo del estribo que iba a insertarse con la pirámide, ¿no es cierto? Entonces, una lesión acá puede provocar también una alteración en la imperanciometría, en el reflejo del estribo, que ya algún rato veremos. Y la segunda rama importante es, ya hemos hablado esto hasta la saciedad, la cuerda del tímpano. ¿Se acuerdan? La cuerda del tímpano va, sí, por el ostium excitum hasta el ostium introitum. Entonces, este es el nervio facial y esta es la cuerda del tímpano, ¿no es cierto? La cuerda del tímpano, rama del facial, no se olviden, ¿sí? De acá se incorpora con una rama del nervio del trigémino, del nervio lingual, y va a proporcionar va a estar, los 2/3 va a ser el responsable del gusto, ¿sí? De la percepción del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, habíamos dicho, ¿no? Pero también esta cuerda del tímpano va a hacer aquí una parada en el ganglio submaxilar y este va a controlar, y habíamos hablado algo, la secreción de la glándula sublingual y de la glándula submandibular. Si nosotros tenemos una lesión por acá arriba, ¿sí? Antes del ganglio submaxilar, muy probablemente el paciente no perciba los sabores a nivel de la cuerda del tímpano, estoy hablando. Pero si es una lesión del nervio facial como tal, una parálisis facial, no tiene por qué afectarse. Si aquí seccionamos esto antes, sí puede ser que el paciente no perciba los sabores y no tenga secreción de las glándulas submaxilar y sublingual. Entonces aquí vemos nuevamente
la cuerda del tímpano, que pasa, como hemos dicho, como una cuerda entre el martillo y el yunque y va a formar, después va a unirse, va a ir acá a formar esto que es el ganglio submaxilar, ¿no? Ahí en la base del cráneo. Inmediatamente salido de acá. Se vuelve también un ramo del plexo timpánico, del plexo carótico timpánico, ¿no? Esta es la porción mastoidea. ¿Cuánto mide? 9 a 13 milímetros más o menos. Y aquí podemos ver un corte cadavérico. ¿Qué será? ¿El conducto semicircular? Recuerden, si este es el nervio facial, este es el conducto semicircular externo. La ventana oval está acá y, perdón. Y de aquí, miren cómo parece que se refleja el nervio facial y se llama cuerda del tímpano. De ahí sale por la base del cráneo. ¿Estamos? Y esto es un corte cadavérico. Obviamente aquí está el seno sigmoideo, importante en la cirugía del vértigo que les había mencionado algún rato. Entonces, de aquí emerge por este foramen estilomastoideo el nervio facial. Aquí viene, hay un sinnúmero de imágenes en el internet o en los libros de anatomía, de otología, donde está explicado todo esto bien, ¿no? ¿Qué es lo clave aquí? El nervio cuerda del tímpano, ganglio submandibular, lengua, glándulo y las glándulas maxilar y submandibular. Y acá tenemos este que es importante para nuestro estudio, el ganglio geniculado, el ganglio esfenopalatino, y este controla la secreción de la glándula lagrimal y de las naso, buco, palatino y faríngeos, las secreciones de estos órganos que acabamos de mencionar. Este es el ganglio pterigopalatino, ¿no? Entonces miren cómo aquí el nervio cuerda del tímpano recibe un ramo del nervio lingual que es parte del trigémino, ¿sí? Y este le incorpora esa actitud de tipo o esa característica de tipo mixta que hace que el nervio facial sea un nervio mixto, ¿no? Topográficamente, este es el conducto auditivo interno, este es el nervio facial, miren la primera rodilla, estamos hablando del ganglio geniculado, ¿sí? De aquí se va para atrás y salen ya todos. El primero es el nervio petroso, que sale del ganglio geniculado, y de acá, de la porción timpánica, y de la porción mastoidea, de la porción timpánica específicamente, nace el nervio del músculo del estribo, que se llama también nervio del estapedio, y luego el nervio cuerda del tímpano. Sale por el agujero estilomastoideo e inmediatamente va a dar una rama que es el nervio auricular posterior. Este nervio auricular posterior no tiene mucha importancia clínica. Hay otra asa que va a estar dando aquí, se llama el asa de Haller, con H, Haller. Y de aquí ya viene también la parte interesante. Sale como el tronco, lo que se llama la pata de ganso. Y de aquí, más o menos, ustedes toman el borde superior del trago, ¿sí? Y lanzan una bisectriz hasta el gonio, ¿sí? Entre estos dos puntos que acabo de mencionar, ojalá me pudieran estar viendo. En la parte media, ahí se divide el nervio facial en sus dos ramas más importantes. La temporofacial hacia arriba y la cérvico-facial hacia abajo. Entonces, no se olviden, cuando ustedes vean un traumatismo facial o craneofacial y vean comprometido esto, tengan mucho cuidado en suturar por suturar, ¿sí? Esto puede esperarse hasta ver qué pasa y obviamente que se estabilicen las condiciones del paciente porque puedes estar en este punto puede estar comprometido el tronco del nervio facial, ¿sí? Y ahí sí es difícil tratar. Entonces no hay que apresurarse a tomar en cuenta. Miren un corte cadavérico, esta es la glándula parótida. El nervio facial, inmediatamente que sale del agujero estilomastoideo a esta altura, se mete, ¿sí?, entre los dos lóbulos, el superficial y el profundo de la parótida. Y parece que los diseca, ¿sí? El nervio facial pasa, pero dividiendo estos dos lóbulos, y es para nosotros un referente anatómico en cirugía de parótida, de adenomas, de cáncer, lo que sea. Y aquí se divide, miren, en sus dos ramas importantes.
Entonces, hay una serie de anastomosis, ¿sí? Y dentro de estas, las temporofacial y la cervicofacial. ¿Cuáles son las ramas importantes aquí, no? La temporofacial da ramas para el músculo temporal, para el orbicular de los párpados, el superciliar, el piramidal, los cigomáticos, y entre estos hacen un verdadero plexo. Imagínense lo que es la cara inervada por todo lado, ¿no? Y por abajo se va la rama cervicofacial, y esta rama cervicofacial da una rama importante que es la rama mandibular, ¿sí? Este que le estoy señalando aquí, que es el nervio marginal mandibular, ¿sí? Este es también un nervio que no se lo puede tocar en cirugía de las glándulas, ¿sí? Cuando nosotros vemos una cirugía de glándulas, una extirpación de la glándula submaxilar o sublingual, debemos acordarnos siempre de este detallito, ¿no? Porque si no lo respetamos, la anatomía quirúrgica de esto, es posible que el paciente se quede con una tosis, ¿no? Ludwig, despiértate, todavía no es tan tarde, ya te veo desde aquí. Métele ñeque. Ok, entonces, acá tenemos la rama cervical. ¿Para qué otros músculos importantes? Tenemos para la borla de la barba, para el cuadrado del mentón, para el triangular de los labios y sobre todo para el platisma. ¿Cuál es el platisma, Ludwig? Antes de que te duermas más. ¿Quién sabe cuál es el platisma? ¿Cómo se lo conoce? El platisma es un músculo cutáneo que va El músculo cutáneo del la cuello. región del cuello. Es el músculo inmediatamente, cuando ustedes hacen, Astrid, muy bien, cuando ustedes hacen una incisión, la fascia cervical superficial es lo primero que encontramos. E inmediatamente el músculo que aparece ahí es el cutáneo del cuello, ¿no? Es el músculo este que se denomina también platisma. Entonces, miren, en un corte cadavérico, aquí está, se han extirpado la glándula parótida, los dos lóbulos de la glándula parótida, y miren cómo este nervio facial hace este entramado interesante desde el punto de vista, gracias, desde el punto de vista nervioso, una verdadera anastomosis, que permiten que la cara mantenga por alguna lesión, de todos modos, su inervación y su función motora, ¿cierto? Miren acá la rama mandibular inferior, ¿sí? O marginal mandibular, que viene aquí, qué bonito detalle, ¿no? Acá está el nervio auricular posterior, en este corte no se lo ve, que no tiene importancia clínica, ¿no? Miren cómo va aquí a todos los músculos, el piramidal, el orbicular de los labios, aquí hacen verdaderas anastomosis. El orbicular de los labios generalmente está dada por ramas terminales del tronco temporofacial, ¿sí? Pero a veces también el cervicofacial interviene. Miren el cuadrado del mentón, la borla de la barba y el nervio marginal mandibular, ¿no? ¿Sí? La arteria, la vena angular y la arteria que ya vimos, ya veremos algún rato cuando hablamos de nariz. Ok, bien, entonces hay que estudiar bien esto para entender qué es la parálisis facial y en qué momento nosotros debemos dar una atención y saber cuándo hay que referir, ¿sí? Este paciente, si es una parálisis facial a frigori, ¿sí? O idiosincrática, podemos tratarlo. Puede tratar el ginecólogo, el neurólogo, el otorrino, el dermatólogo, todos podemos tratar, ¿sí? Entonces, la parálisis facial existe de dos tipos, ¿no? La parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Entonces, la parálisis facial idiopática, que es la que vamos a ver, idiosincrática, idiopática, de Bell a Frigori, tiene algunos nombres, es de origen, les había dicho, desconocido, ¿cierto? Es criptogenético, no se sabe por qué aparece, ¿no? Y la expresión, ustedes ya han visto, todos hemos visto algún paciente con parálisis facial, miren cómo el paciente, en el momento que nosotros le pedimos al paciente que exprese o que nos enseñe sus dientes o que exprese una sonrisa, va a hacer que la comisura labial se vaya hacia el lado sano. Y esto se queda, miren, sin arrugas, ¿no? ¿Esta es una periférica o una central? ¿Qué dices, Astrid? Una periférica. Es una periférica, efectivamente, porque no tenemos surcos. Si ustedes se fijan, no tenemos surcos en la frente. En la central
Hay surcos en la frente por la decusación de las fibras, ¿se acuerdan? Siempre va a haber, tanto en la central como en la periférica, va a haber en la hemicara, del lado afectado obviamente no va a haber expresión motora del músculo, pero sí en la porción frontal ahí es donde se define. No se olviden, cuando hay arrugas en la frente, ¿sí? En una parálisis facial, esta siempre es central. Esta, en el caso que estamos viendo, es una parálisis periférica. Si se fijan con detalle, no hay líneas de expresión a nivel del músculo frontal. Bien, ¿cuál es la incidencia? ¿Sí? Ahí tenemos algunas bibliografías. No hay, todavía no se escriben unas guías de consenso, ¿no? Pero yo he tratado de sacar ahí las más representativas. En todo caso, la incidencia es de 20 pacientes por cada 100.000 habitantes al año, ¿no? O sea, sí es más o menos frecuente. Todos hemos visto alguna vez algún familiar, algún amigo, y claro, si ya nos dedicamos a la medicina, pues lo vamos a ver con relativa frecuencia, ¿no? Aquí hay un estudio en el que dice que la etiología puede ser viral, ¿sí? Puede ser isquémica vascular, por una enfermedad inflamatoria autoinmune, por una polineuropatía craneal idiopática e inclusive por herencia familiar, ¿no? Hay también alguna teoría. Nada de esto está al nivel de evidencia científica, así que de una u otra manera esta enfermedad sigue siendo controversial. No tenemos todavía así como mucho conocimiento de su origen y también el tratamiento, como vamos a ver, sigue siendo controversial, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la etiología congénita, ¿no? Hay estudios que dicen que puede ser de origen obstétrico, es decir, un parto prolongado, la utilización de fórceps durante el parto, un peso superior a 3.500 gramos, puede ser genética, estos síndromes de Melkerson, Rosenthal, Moebius, Goldenhar, puede ser adquirida, ¿sí? La parálisis de Bell puede ser traumática, puede ser infecciosa, y ya hemos visto las complicaciones de la otitis media, una mastoiditis, por el herpes, por el virus de la varicela zoster, que vamos a hablar ya más adelante, por el UES, parotiditis, sarampión, citomegalovirus, VIH. Pero puede ser también tumoral, ¿sí? Y dentro de estos ya hemos hablado hasta la saciedad, el neurinoma del acústico o schwannoma vestibular también llamado, los tumores de la parótida, ¿no? Tanto los adenomas, ¿sí? Como los adenocarcinomas, colesteatoma, astrocitoma, rabdomiosarcoma y otros orígenes adquiridos inmunológicos, metabólicos, vasculares, diabetes, miopatías, y a veces les atribuimos a uno de esos cuando no sabemos, ¿no? Bien, entonces, este nervio facial puede estar afectado, para dar la parálisis se entiende, en su segmento endocraniano, y en el segmento endocraniano ya hemos visto, a recordar la anatomía, los tumores del ángulo pontocerebeloso. El schwannoma vestibular es el mejor ejemplo. En las lesiones traumáticas, cuando salen, por ejemplo, luego de una secuela quirúrgica de la misma cirugía del ángulo pontocerebeloso por el schwannoma, y cuando se hace una neurectomía vestibular. Les había dicho que la neurectomía vestibular se hace en esos pacientes en cuyo caso los síntomas superan a la posibilidad de hacer un tratamiento clínico en la enfermedad de Meniere, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos comentado algo de eso. También puede afectarse en el segmento intratemporal, tanto en su porción laberíntica, especialmente en las fracturas transversales, más en las transversales que en las longitudinales, ya vamos a ver más adelante. Y también en la porción timpánica, cuando hay dehiscencias del nerviducto, otitis media crónica con colesteatoma, porque habíamos visto, ¿se acuerdan en las diapositivas, cómo iba creciendo así como estas estructuras tumorales de tipo epidermoide, así como concéntricas y que iban destruyendo las geodas, las foviolas o el hueso esponjoso del hueso temporal, ¿no? Y las iatrogénicas, todo tipo de cirugías iatrogénicas por el mismo colesteatoma, es decir, las mastoidectomías o una timpanoplastia o alguna cirugía por alguna otra situación de tipo iatrogénico, ¿no? En la porción mastoidea hay que acordar siempre de que puede estar afectado o puede haber una parálisis cuando hay o no se tiene una relación del nerviducto y el grosor del séptimo par en las parálisis de tipo isquémicas, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para terminar esto, porque ya
ya es 1 hora más o menos, y yo estoy sentado, he hecho un gran esfuerzo, aquí mi familia es testigo y ustedes tienen que comprender eso. Terminemos con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay generalmente un arterioespasmo de los vasos perineurales en la parálisis de Bell, es decir, en la que no sabemos qué es lo que pasa. Lo que se sabe es que hay un arterioespasmo de los vasos perineurales, un edema perineural, hay una compresión del tronco nervioso y hay este problema que es una isquemia, edema, isquemia, ¿no? Entonces, esto puede provocar, esta triada me refiero, una lesión de los cilindroejes y puede provocar una alteración funcional. Entonces, la parálisis facial de Bell tiene probablemente una etiología vírica, frecuencia del 85% de las parálisis faciales, no tiene preferencia por ningún sexo, ocurre habitualmente entre los 18 y los 50 años y los cambios bruscos de temperatura pueden ser una causa desencadenante, ¿no? Aparecen la parálisis facial traumática en un 50% de las fracturas transversales del peñasco, ¿sí? Generalmente en la porción laberíntica o a nivel del ganglio geniculado. Esto es pregunta de examen, ¿sí? También puede ocurrir en un 15% de las fracturas longitudinales, en donde generalmente se puede demostrar como una moderada paresia. Y para terminar esto, miren cómo aquí está el eje mayor del hueso temporal, aquí está la escama y aquí vemos el peñasco. Miren, y aquí está el nervio facial, ¿no? En una fractura longitudinal puede ser que le respete. Si aquí está la fractura, la línea de fractura y el nervio facial, a duras penas le provoque, como hemos visto, una ligera paresia, es decir, le mueva un poquito y nada más. Pero si la fractura es transversal, como este caso, aquí con la línea punteada, sí se ve, ¿no? Entonces, la parálisis facial es la consecuencia lógica de esa parálisis, de ese trauma, ¿no? Entonces, la parálisis facial, perdón, es la consecuencia lógica del trauma. Entonces, ¿cuál es la fractura de la cual debemos tener más cuidado o prestar más atención? Siempre la transversal, pero la longitudinal también. En todo caso, yo siempre digo, cuando viene un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, la situación del nervio facial es algo de por sí secundario. Y no podemos ese rato el paciente a lo mejor está con un Glasgow 5, 6, pedirle valoración, abra los ojos, yo sí he visto eso, ¿no? En realidad no se abren los ojos, se abren los párpados, abra los párpados, sople, enseñe los dientes, ¿no? Ahí viene el médico de emergencia y pues te manda ahí con una buena dosis de, de regaño, por supuesto. Entonces, eso es secundario. Pero ¿qué examen pedirías? ¿Estás por ahí? No, Astrid, ¿quién está? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué examen pediríamos ahí? Una ¿Qué examen deberíamos pedir? ¿Una tomografía de qué? ¿Del abdomen será? Y ya, alguien que pida un examen, porque en la tomografía de cráneo lo que vas a ver es si hay edema, si hay, ¿cómo se llama esto? ¿Hay alguna solución de continuidad? ¿Qué examen pediríamos? resonancia. Puede ser una resonancia. No, yo pediría una tomografía simple de peñasco o de oídos, que es lo mismo, ¿sí? Peñasco si te quieres hacer ahí el guapo, pero de oídos sí es lo mismo, simple de oídos, con ventana aquí, ¿no? Porque en la tomografía que piden del cráneo ahí se ve si hay edema, si no hay edema, si hay compresión, si no hay compresión, qué sé yo. Pero acá vamos a ver la situación en una tomografía de esto, ¿sí? De lo que es, perdón, de lo que es esta fractura. ¿Estamos? Miren, la parálisis facial iatrogénia, ¿por qué? ¿Alguien quiere decirme por qué en una cirugía, en una mastoidectomía, en donde tú vas a sacar el colestetoma, puede haber una parálisis facial? ¿En qué segmentos crees tú que puede estar comprometido el?
En, puede ser en la timpánica, o sea, en la sección mastoidea también. En la La, timpánica puede ser o en la mastoidea, generalmente en las iatrogénicas, porque en esos dos segmentos puede estar el colesteatoma, ¿sí? Afectando al nervio facial, pues si el colesteatoma se va para la parte superficial, es decir, como vemos acá, aquí no está el nervio facial está en profundidad, y ahí nosotros tenemos la referencia de la ventana oval, de la cadena de huesecillos, etcétera, etcétera. Ok, entonces ya vamos terminando. La parálisis facial aparece, como hemos dicho, como una complicación de la otitis media crónica, y miren cómo aquí este tejido de densidad blando va erosionando la pared. Justo, si ustedes se fijan, acá están los conductos semicirculares, aquí está el caracol, y entre el caracol y la cavidad vestibular sale el nervio facial en su porción de tipo timpánica, ¿sí? Entonces, el colesteatoma puede, obviamente, como ya hemos visto, ¿no? El síndrome de Ramsay-Hunt, ustedes ya saben, es una infección herpética del ganglio geniculado por virus de la varicela zoster. ¿Se acuerdan? Había estado acantonado, es la palabrita que me gusta. Estuvo ahí un tiempo, probablemente 10, 15 años, y les había preguntado, ¿a quién les dio varicela de niños? Los que levantaron la mano probablemente tienen mayores posibilidades de desarrollar un síndrome de Ramsay-Hunt que los que no han recibido, porque aquí sí es condición sine qua non esta primoinfección. Entonces nosotros vemos aquí, esto es de una paciente en donde le brotan aquí unas vesículas en diferentes grados de maduración. Algunas son unas costras, algunas son unas vesículas claras, líquidas, como la varicela. Sí, todos hemos visto alguna vez un paciente con varicela. Y de este momento nosotros ya nos adelantamos a pensar que este paciente puede tener parálisis facial en las próximas horas, ¿no? Miren, este paciente tiene ya costras en esta área. Esta es el área, perdón, de Ramsay-Hunt, ¿se acuerdan? Y aquí están las fibras aferentes de el intermediario de Reisberg, de la parte sensitiva de la intermediaria de Reisberg, ¿sí? Entonces, las alteraciones del nervio facial, los tumores de la parótida, este tumor grande, ¿sí? Es un adenoma, unos traumatismos cervicales, cervicofaciales. Miren, este paciente, un accidente por una moladora, va a estar afectada porque si ustedes ven, justo por aquí emerge el tronco del nervio del facial, las iatrogénicas en las cirugías de la parótida. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros como torrinos, y al menos en el Eugenio Espejo, yo me formé así, trabajamos con microscopio. El microscopio te da la posibilidad de trabajar en 3 dimensiones. Entonces, la idea es, cuando vemos un tumor de la parótida, irle a buscar al nervio facial. Esta situación. Si nosotros buscamos el nervio facial, es más fácil la disección de las otras estructuras. Obviamente que hay algunos vasos importantes y obviamente es una cirugía de alto, se requiere cierto conocimiento del tema. Sin embargo, yo veo a veces que algunos cirujanos de cabeza y cuello operan así como con la luz esta de cielítica o con frontoluz. Se encontrarán o no se encontrarán con nervio facial. Es algo que no, nosotros los otorrinos, por lo menos en el Eugenio, siempre con el microscopio. Le encontramos al nervio facial con las referencias anatomo-quirúrgicas que tenemos y el resto ya es más fácil, ¿no? A veces no es fácil encontrar el nervio facial. Miren, este paciente tiene un adenoma parotidio ahí con un granuloma. Cuando le pedimos al paciente que sonría, que nos exprese, miren cómo o sea, sigue conservándose las arrugas de la frente, de la región subpalpebral y de la mejilla, y la sonrisa está conservada. Esto, doctores, es un adenoma. El adenoma parotidio, el tumor de la parótida de tipo pleomórfico, respeta al nervio facial, ¿sí? Es decir, el nervio facial pasa por abajo y el adenoma lo respeta, ¿sí? Cuando es un problema de tipo benigno. Sin embargo, miren, es una paciente que tiene un tumor, bueno, es un glomus yugulotimpánico, perdón, gigante, ¿sí? Y miren la expresión de la paciente, ¿no? Porque aquí ya destruyó, ¿sí? Destruyó
aunque es un tumor benigno, pero ya destruyó toda la parte anatómica, no respetó la parte anatómica, sobre todo del oído medio. Miren cómo emerge ahí parte del tumor, que es la punta del iceberg, y miren cómo está esto, ¿no? Y este es un caso enigmático, no es enigmático, es súper clásico del hospital Eugenia Espejo, ¿no? Esta señora fue operada, le operamos creo que 6 o 7 veces, y el histopatológico siempre salía adenoma pleomórfico. Entonces, esta señora no tenía parálisis facial en un inicio. Y es más, nunca tuvo parálisis facial. Miren cómo creció. De aquí me parece que es de la última cirugía a esta, creo que transcurrieron 6 meses. Si ustedes se fijan en este dispositivo, yo personalmente le hice la traqueotomía y era una traqueotomía muy difícil, por eso me acuerdo, porque el cuello estaba completamente lateralizado y entonces uno no sabe si está, y todo estaba como un empedrado, ¿no? Esta paciente no le volvimos a ver, yo creo que entre tanta biopsia, creo que de las 4 o 5 cirugías que le hicimos nosotros, en la última ya salió un adenoma parotidio malignizado. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que el adenoma, a pesar de que es muy grande, respeta el nervio facial y no hay parálisis facial. Cuando es un adenocarcinoma, cuando el paciente debuta después de una masa con parálisis facial, ese caso probablemente es un cáncer. Claro, sí, porque el cáncer obviamente ustedes saben que no respeta nada. Ahí nos vamos a quedar. Porque estoy amortada las piernas, ¿sí? Me ha dolido un poco la charla de hoy, estoy así como haciendo un esfuerzo, pero estoy muy gustoso de volverlos a ver. Dame pantalla otra vez para todos, por favor. ¿Cómo hago para esto? Ya, ¿ahí me están viendo a mí? Es decir, estoy ya a despertarse, Luz, Sí, desde el Luz estaba dormido. Sí, estoy gustoso de verlos, aunque sea por vía telemática. Ahí están, ¿dónde están? Listos. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Cuándo nos vemos? Ludwig, Estefano. y virtual igual, ¿no? De aquí. Sí, 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 sí. Tiene que ser esta semana. Y Solo me falta una clase que es ya una clase más cortita. yo le voy a preguntar para ver si es que tenemos el viernes como la anterior semana. Y el jueves no podemos. No, no, no les gusta farrear a ustedes, no. Yo no puedo farrear, obviamente, pero a ustedes no les gusta farrear. Y el jueves no podemos. Déjeme ver el horario. Verán, les doy, bueno, pónganse de acuerdo, Ludwig. Va a ver si lo hacemos el jueves más bien. Sería, pero puede ser a partir de las 4, Doc, porque a las 3:30 más o menos salimos de clase. Entonces, Ya, hasta que lleguen a la casa y todo, hasta que a coman, se partir bañen, del... se peguen su siesta. Jueves. A ver, déjame ver un ratico. Yo quiero ver. Sí, es que ya la próxima semana ya tengo que trabajar también. em, no, pero ay, podría ser, o sea, porque a las 5 ya tenemos clases otra vez de comunitaria hasta las 7, es así en la fac. Entonces no puedes. No pueden el jueves. No, el viernes puede ser, Doc. Shoot. El viernes. Déjame ver. Ya, pues el viernes. Pero no le hagamos tan tarde entonces. Ya, Verán, y ya, si el, no, el viernes tarde quedamos. Ya déjenme ver también cómo le hago. Pero no sea tan tarde, porque ahorita tengo que ver yo también otras cosas aquí. pues si no El podría ser el jueves, tal vez, Doc, de 4 a 5. No sé qué le jueves de parece. 4 a 5. Sí, Pero no dicen que tienen a las 5 clases de comunitaria. sí, pero esa ya recibiría, esa como recibimos ahí en la U, podríamos tener la clase igual ahí. Déjame O ver, sea, déjame sí, no ver. habría problema para que se conecten igual los chicos. Jueves de 4 a 5, ¿no? Sí, para que el viernes igual ya esté libre. Ya.
Ya, chévere. Listos. Y ya la próxima semana veremos, o sea, no creo que pueda irles a dar clase porque estoy cojeándome, estoy peor que el presidente Lazo, ahí estoy errático en todo, hasta para la caminada, entonces me han de poner apodos, así que no me quiero, no quiero dar pie para eso. En todo caso, creo que la próxima semana ya después ya me siento bien, ¿no? Por el examen no se preocupen, eso ya lo tomamos cualquier ratito. Listo, ¿Listos? Doc. Ya, Ya, mis entonces, doctores el queridos, jueves a las 4 igual ya sí, mandarás le la lista de programo la... los... Sí, hoy me parece que todos, solo Pablo que me escribió que me llamó a decir que estaba sin internet, entonces no pudo conectarse. Ya, Pero de ahí el resto sí están todos, Doc. ya, chévere, chévere. El jueves hacemos una clase cortita ya de la parte clínica, porque esta parte es un poco árida, pero estudien bien, que les voy a preguntar y les voy a poner cero así de forma telemática. Así que estudien Ya, bien. Doc. Listos, doctores, Ludwig, compañía, Astrid, Ya, Doc. Diana, Anthony, gracias a todos, Alex, Mateo, chao, gracias. Cuídese, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, hasta luego.